una doctrina fundamental. La doctrina del Señor es doctrina fundamental y doctrina general. La doctrina fundamental es algo que no se puede cambiar, no se varía o no varía, porque eso prela para la salvación de cada uno de nosotros, pues. La doctrina general sí, porque aquello que nos diferencia o que hay divergencia entre otras congregaciones o otras vertientes que se reúnen igual que nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, que en ese nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es donde está basado, donde está sentada nuestra doctrina. Nosotros somos cristocéntricos porque creemos en Jesucristo y ya vamos a ver de qué manera lo creemos en Jesús, pero creemos en un Padre que envió a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra crea es muy impersonal y siempre se dice por allí, para que todo aquel que en Él crea, no, para que todo aquel que en Él cree, en el presente. Quiere decir que el presente tiene que estar activo, el presente tiene que estar activo para seguir creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy vamos a revisar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús llamado el Cristo? Entonces nuestra primera pregunta es, ¿quién es Jesús llamado el Cristo? Es Jesús llamado el Cristo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero desde que yo conozco a Jesús como mi Salvador personal, ese nombre, nada más con nombrarlo, a mí me llena, me da una plenitud. No sé, es como una plenitud de gozo que entra a mi alma. Es algo totalmente espiritual, no es algo emocional. Todo lo que conlleva alrededor de Jesús es algo totalmente espiritual, es algo que viene desde los cielos hacia nosotros, vaciado de los mismos cielos hacia nosotros, y creo que es vaciado de parte de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Jesús mismo en una oportunidad le dice a sus discípulos, en Mateo 16:13, el Señor le pregunta, vamos a leernos un poquito más arriba. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y quiero que, por favor, subrayen esta parte. O alguno de los profetas. Muy relevante con respecto a lo que vamos a hablar acerca de Jesús. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego vemos que ese reconocimiento se lo hace Jesús a Simón Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, eso te lo reveló el mismo Dios. Eres bienaventurado. Y de allí comienza la bendición que viene no sobre Pedro solamente, sino sobre toda roca viviente llamada iglesia. Hay dos puntos aquí a tratar. ¿Quiénes dicen los hombres que son? Luego, la revelación que viene de parte del cielo. ¿Quiénes dicen los hombres que son? Hay una respuesta de parte de Pedro. Fíjense que nombra incluso a varios profetas. Nombra a Juan el Bautista, que es el último profeta de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen Elías es otro profeta. Jeremías es otro profeta. O termina diciendo alguno de los profetas. Eso fue lo que muy a propósito del Espíritu Santo de Dios dejó plasmada en la palabra. En otras palabras, sus discípulos comenzaron a nombrar todos los profetas que habían hablado acerca de Jesús, incluyendo el último profeta que fue Juan el Bautista. Eso aparece en Lucas 16:16. Por favor, busquemos la ley y los profetas. Eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. En el 15 dice, entonces les digo, vosotros sois los que os justiciáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, en otras palabras, él deja determinado de que los profetas que son virtualmente por la ley o hace la ley son hasta Juan. Hasta Juan, no dice aquí Juan el Bautista, pero creemos, intuimos
que el profeta que había acabado de ser asesinado o matado por Herodes era Juan. Y él está hablando incluso acerca de Juan, que de los hijos de los hombres, el más grande de todos los hombres fue Juan el Bautista. Y él da sus explicaciones por qué lo es. Entonces ya sabemos que hay una aseveración de parte de los discípulos que la gente decía, que la gente en el 16:13 de Mateo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recordemos que Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. Fíjense que cuando él asevera ser el Hijo de Dios es mucho más adelante, cuando ya está cercana su crucifixión, cuando ya él se presenta como el Hijo de Dios. Pero él siempre quiso que nosotros entendiésemos que en su humanidad había volcado Dios no solamente la divinidad del mismo Dios, sino también la humanidad de un hombre. Por eso es que él hace tanto énfasis en el libro de Mateo como el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Estaba hablando o refiriéndose a sí mismo. Bueno, ellos dicen que tú eres cualquiera de los profetas. O sea, en otras palabras, yo puedo intuir, sin nombrar ningún profeta específicamente, él pudiera decir de esta manera: bueno, Jesús, Señor, ellos dicen que tú eres un profeta o un profeta más. Deja por sentado que todas las personas, todos los profetas que ellos nombraron, todos, absolutamente todos, hablaron acerca de Jesús. Esto debe estar bien, bien claro. Si Jesús, si todos estos profetas, tanto el Bautista como Elías, y les voy a decir, ellos personificaron esas profecías de diferentes maneras. No solamente por las profecías, como por ejemplo en el caso de Isaías, que ya vamos a estar leyendo las profecías con respecto a Jesús, porque estamos preguntando quién es Jesús. Entonces quiere decir que si el mismo Señor haciendo esa pregunta y el mismo Pedro, a quien el Espíritu Santo le ha sido revelado quién es Jesús, no dice que él es uno de los profetas, por lo tanto Jesús no era ningún profeta. No está catalogado como un profeta. Seguimos preguntándonos quién es Jesús entonces, porque él profetizó, porque habló de cosas venideras. Bueno, para nosotros poder contestar estas cosas, nos vamos a todo lo que se habló acerca de Jesús. Por ejemplo, Isaías 7:14, por favor. El gran Emmanuel. Emmanuel traducido es Dios con nosotros, ¿de acuerdo? Eso quiere decir Emmanuel. 7:14 de Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla, miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta es una de las profecías de Isaías para contarle a la humanidad quién iba a ser nuestro Señor. Vamos a buscar en Isaías 11, el 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Léalo conmigo. Y reposará espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Se dice mucho más de ese niño que habría de venir, ¿verdad? Pero ahora el mismo profeta ya lo está presentando, ya no como una señal, sino como alguien que realmente iba a retoñar de un antepasado, porque te nombran a Isaí. Isaí es el padre de David. De David habría de salir. Y está hablando claramente que de esa vara, del tronco de Isaí, iba a salir un vástago que iba a retoñar de las raíces de el antepasado de el Cristo, o de Jesús, el Cristo. Allá se dice que el nombre que le pondría a su madre sería Emmanuel, que quiere decir, traducido, es Dios con nosotros. De manera de que a ningún hombre que se ha presentado en esta tierra se le dijo jamás que iba a ser la representación del mismo Dios.
o del Dios vivo. Solamente ese Emmanuel que habría de salir, que habría de nacer de una virgen. Aquí dice la rama humana de donde saldría el Hijo de Dios. De la vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus iban a reposar sobre él. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando los espíritus que están frente a la presencia de Dios en el libro de Apocalipsis. No me quiero ir a leerlo porque no me quiero desviar de lo que estamos hablando. Pero dice que delante del trono están los 7 espíritus que han de recorrer sobre la tierra. Y todos estos espíritus están estampados en Jesús. Amén. Están allí. Es un espíritu de temor de Jehová, es un espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, es un espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder. O sea, en otras palabras, el Señor tenía toda la plenipotencialidad del Espíritu de Dios en sí mismo. Por lo tanto, eso ningún profeta lo tuvo. Los profetas, recordemos que son personas que en el momento eran iluminados por Dios. Para que nos demos cuenta que el profeta tiene especificaciones claras bíblicamente hablando. Este espíritu que se introdujo en Jesús, ninguno de ellos lo tenía. No lo tenían. Lo tenían, pero por momentos, por circunstancias. El Espíritu de Dios bajaba sobre uno de los profetas, lo tocaba, hablaba en nombre del Señor y asimismo se retiraba. La única persona que por supuesto no es ningún profeta, profetizó sí, porque hay espíritu de profecía. Quiero aclarar, después nos vamos a dar cuenta qué significa profeta y espíritu de profecía, que no lo vamos a aclarar hoy, lo vamos a aclarar en ese estudio, precisamente de los profetas. El espíritu profético que tenía Jesús iba mucho más allá del espíritu profético de cualquier profeta. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. No es que era, es que es el hijo de Dios. ¿Bien? Entonces, ahí estamos en Isaías 61:1 y en Lucas 4:18 es el mismo episodio, solo que allá fue una profecía y aquí fue una realidad. En Lucas 4:18 es cuando el Señor abre las escrituras y dice, hoy se cumplió esta profecía. El 17 dice, 4:17, y se le dio el libro del profeta. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la sinagoga en Nazaret. A él se le dio conforme a los ritos que ellos tienen, que todo sábado, ellos se reunían todos los hombres de la ciudad, rabinos, etcétera, etcétera, se metían dentro de la sinagoga y se le daba a alguien, bien sea visitante o alguien que desea ser un rabino, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que fue un gran maestro dentro de lo que fue la idiosincrasia del pueblo judío. Nadie pudo decir que no era un rabí porque ellos mismos lo reconocían. Ellos decían rabí, raboní, eran las expresiones que tanto los fariseos que lo adversaban como, y los escribas igual, como las personas que estaban a su favor. Todos pudieron reconocer en Jesucristo que fue y es un gran maestro de la escritura, por supuesto de la ley. En ese momento él abre los libros y dice que le dieron el profeta Isaías y se le dio el libro del profeta Isaías. Le pregunto, ¿esto fue casualidad que le dieran precisamente el libro del profeta Isaías? Todo tiene un propósito, ¿verdad? Dios mismo quería que el Señor como maestro les abriera los ojos para decirle que en ese momento se estaba cumpliendo esa escritura. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí aparece todo lo que nuestro Señor vio venir a hacer en esta tierra. En ningún momento aparece plasmado de que Él vino a profetizar o vino a vaticinar algo de más adelante, aunque sí lo hizo. Pero dice que las características específicas del Mesías, del Señor, dar buena a los pobres, presentar el evangelio a los pobres, sanar quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos,
La vista de los ciegos, eso es tanto vista espiritual como una vista física. A poner en libertad a los oprimidos, o sea, a darles apertura de cárcel a todo aquel que estaba endemoniado, a todo aquel que estaba cargado, a todo aquel que estaba en opresión de pecado y de maldad. Por supuesto, porque el enemigo lo había puesto en esas prisiones. Enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, léalo conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Hoy mismo, o sea, aquí estoy. Se trata de mí, soy yo. Están hablando de mí. Incluso después de esta locución más adelante dice que hasta trataron de apedrarlo, trataron de matarlo porque él se estaba poniendo en lugar de Dios. O sea, en otras palabras, dijo, ya aquí la escritura se está cumpliendo. La escritura se está cumpliendo. Todo aquello que profetizaron todos estos hombres. Isaías 9:6. Recordemos que Isaías es el profeta de Jesús. El que habló de Jesús, el que habló del advenimiento, el que habló del martirio que iba a pasar el Señor, el que habló de que nuestro Señor, después que cumpliese con esa crucifixión y con ese derramamiento de sangre, Él nos iba a dar vida, nos iba a dar incluso salud, nos iba a dar paz, todas esas cosas que también tienen que ver, no la vamos a leer, pues eso es Isaías 53, no la vamos a leer, pero entre otras cosas, Isaías 53, de Jesús y su crucifixión. Habla de Jesús, venida por primera vez como un niño, habla en el Isaías 53 de su crucifixión y te habla, por último, de el advenimiento, que es Isaías capítulo 13, cuando Cristo venga en gloria. Te habla de esas tres cosas. O sea, nosotros podemos decir que Isaías es el evangelio de Jesucristo, pero hecho profecía. En otras palabras, la palabra profética acerca de Jesús, acerca de incluso del reinado milenial y todas estas cosas que más adelante podemos revisar. Principado quiere decir la autoridad. La autoridad está sobre su hombro. Cuando uno dice principado sobre su hombro, uno dice el cetro de Judá sobre su hombro. Ahí estaba la autoridad. Recordemos que el reinado era de parte de los judíos. Jesús tenía que venir de la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá era donde salían los reyes. Los reyes. Los sacerdotes no. Los sacerdotes salían de la tribu de Leví. Después, cuando hablemos Jesús como sacerdote, nos daremos cuenta de que Jesús no vino de la tribu de Leví, pero eso es algo mucho más profundo. Sin embargo, Jesús no solamente fue un sacerdote, Jesucristo fue el sumo sacerdote. Ya decir que Jesús es sacerdote, me parece que es como denigrar un poquito su estatus. Sumo sacerdote, sí, sumo sacerdote, es el sumo sacerdote de nuestro ministerio o de nuestra fe. Todo esto corresponde a la deidad de nuestro Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará, ¿se dan cuenta cómo el mismo Isaías profetiza cómo sería la naturaleza de ese niño que habría de venir? Dice su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, estas cosas que venían juntamente con aquel niño que es Jesús, quien tenía toda autoridad, que venía sobre el legado que le correspondía como judío, no solamente lo adornaba, sino que también el nombre de Jesús sería adornado en esencia como admirable. Admirable se le dice a Dios, ¿sabe? Amén. Admirable. No hay hombre en esta tierra, como dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos por debajo de tu. En otras palabras, el Señor está dando un sitio desde un principio con esta profecía. Cuando nosotros nos pregunten en el evangelismo y nos quieran de repente presentar a Jesús como un ángel, porque muchos dicen por ahí que dicen, no, Jesús es un ángel. Incluso iba a decirte que la religión de los otomanos, la religión de los otomanos, que es la musulmana, te presentan a Jesús como un profeta. No te presentan a Jesús como el Señor. No te presentan a Jesús como el Salvador. Ellos te presentan a Alá como Señor y Dios y a Mahoma como su profeta. Mahoma es superior a Jesús.
el profeta Mahoma. Pero cuando nosotros hablamos le damos un sitial a un ser como Mahoma, nada más por el hecho de ser un profeta que habló en nombre de Alá, y lo estamos poniendo por encima de Jesús, ahí nosotros nos podemos dar cuenta. El hecho nada más de que yo quiera desvirtuar a Jesús como un simple profeta, no tiene cabida bíblica. No tiene cabida bíblica. Jesús no se puede comparar con Moisés, que fue uno de los primeros profetas, Abraham. Abraham era profeta de Dios. No se ve profetizando, pero en sus acciones, hace rato lo dije, los profetas, tanto en acciones como en palabras, como en hechos, se presentan de diferentes maneras. Por ejemplo, Abraham se presenta como un profeta porque oró por aquel rey y fueron sanados. Cuando Jehová se le presenta en el sueño a este hombre, a esta autoridad, le dice, no te es lícito tomar esa mujer. Es más, están enfermos porque quisieron tomar la mujer del profeta. Anda, ora porque él es profeta. Esta palabra, el mismo Jehová es el que testifica que Abraham es profeta. Así como el mismo Dios testifica que Elías es profeta, que Eliseo es profeta. El mismo David era un rey, pero también él fue profeta de Dios. No podemos meter, hermanas, lo que quiero decirles es que no podemos incluir dentro de los profetas, porque primero que lo desvirtuamos, porque las otras religiones de alguna manera tratan de desvirtuar a nuestro Señor Jesucristo como un profeta y no le dan realmente el valor que Él tiene, que es Hijo de Dios. Porque recordemos que estamos preguntando quién es Jesús llamado el Cristo. Estamos hablando del enviado, estamos hablando del que fue profetizado. Entonces ahí sí, inmediatamente nos podemos ir a Juan 1:1, donde nos podemos dar cuenta quién verdaderamente es Jesús y quién dice Juan es Jesús. Y estamos hablando no de Juan el Bautista, estamos hablando de Juan el Amado. Nos vamos a buscarlo entonces.